Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles la asistencia a la gente, los vecinos que nos acompañan, a los medios y especialmente a Margarita por su visita, la diputada nacional que está visitando Puan en el día de hoy, y a la diputada provincial, a Natalia, que está también acompañándonos. Yo simplemente breve darles la bienvenida también en estos momentos que estamos con algunas dificultades, que estamos también bregando por la paz y trabajando y concientizándonos a todos, y la política tiene que ser también la que da los ejemplos y los primeros pasos en que la democracia la cuidamos entre todos. Es simplemente que quiero arrancar por este lado. Pero bueno, agradecerles a todos de vuelta la participación y los dejo con la bienvenida del intendente. Bueno, buenas tardes a todos los medios, a los vecinos que nos acompañan. En primer lugar, agradecer a Franco que nos recibe en el Consejo Deliberante, darle la bienvenida a Margarita, diputada nacional, a Natalia, la diputada provincial. Le doy el apellido porque es muy difícil el de Natalia, no me lo aprendí todavía. ¿Te toca la diputada? Sí, es difícil, así que con el nombre igual se las conocen, así que no. Darle la bienvenida al distrito, a la gente de GEN que nos acompaña también, por haber tenido la diferencia de hoy estar presente acá, a todos los medios. Y bueno, como decía Franco, en épocas difíciles, pero donde tenemos que dar primero a la clase política una señal de paz, de tranquilidad, de diálogo, pero desde juntos una señal de unidad. Creo que eso es fundamental porque nuestro objetivo obviamente es mantener los municipios que hoy están gobernados por intendentes de Juntos, recuperar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, mantener las provincias que tenemos, ganarnos provincias y obviamente ser el próximo gobierno nacional en la Argentina, porque creo que la gente lo está necesitando. Pero para eso necesitamos que estemos todos juntos, que demos esta señal de unidad, pero que trabajemos en ese sentido. Yo creo que eso es fundamental. Después dirimiremos nuestras internas y nuestras cuestiones cuando hay que dirimirlas y en el lugar hay que dirimirlas. Pero creo que de acá al año que viene, al 2023, tenemos que estar más juntos que nunca para hacer la opción que la gente está pidiendo, porque eso es lo que quiere la gente. Más allá de esta señal de paz, como decía Franco, y de diálogo con la oposición, también no es menos cierto que nos pide unidad para que podamos ser el próximo gobierno a nivel provincial y nacional. Así que esta es una forma también del diálogo que tenemos con todos los referentes nacionales y provinciales, que nunca lo hemos perdido, pero está bueno que la gente lo sepa y los medios lo sepan, así que por eso nos pareció, y agradecemos en esto a la gente del GEN, que haya querido estar hoy acá en Puan, que se haya entrevistado con las autoridades, que hoy estemos juntos acá, porque bueno, esa es la forma y es la única forma de trabajar. Así que les doy la bienvenida, les voy a pasar con la diputada provincial y nacional también para que obviamente expresen lo que ellas les parezca, pero también después obviamente dejamos abierto la consulta de cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un gusto estar acá, muy especialmente agradecida a ese intendente, al presidente del Consejo Deliberante y a ustedes también. Sabemos que son días difíciles, horas difíciles a veces, pero me gusta hacer siempre la aclaración, no estamos en campaña. Y esto lo pongo de resalto porque en todos los lugares siempre se dice los políticos vienen cuando hay campaña, vienen cuando hay que juntar votos. Y nosotros tenemos una práctica desde hace muchos años, quienes hace mucho tiempo que estamos en la militancia política, que es recorrer y hacerlo siempre. Porque eso es lo que nos permite darle un sentido distinto al lugar que nos toca ocupar, que es el sentido de la representación. Representar no es creernos los dueños de las ideas, de los proyectos, de las iniciativas, sino chequearlos todos los días con la opinión y la demanda social. Y por eso es que salimos a la calle, que recorremos, que nos juntamos con los vecinos. Acabamos de hacer recién una visita al taller protegido. Y fíjense justamente este sentido que les digo, no vamos a buscar votos al taller protegido, vamos a escuchar, vamos a aprender, porque es un lugar donde hoy realmente hemos aprendido muchísimo cómo se trabaja, con qué vocación lo hacen las personas que están ahí, de qué manera el taller refleja en gran medida un sentimiento de la comunidad, porque ellas se mostraron muy agradecidas con una comunidad que colabora permanentemente. Bueno, nos vamos de jugar nosotros habiendo aprendido, habiendo conocido, habiendo escuchado. Eso hace que nosotros podamos ejercer mejor el lugar de representación que tenemos y que cuando nos sentamos en una banca a tomar
proyecto, lo hacemos justamente dándole vida a esas cosas que escuchamos, que relevamos. Somos representantes para llevar a nuestras bancas lo que recogemos en las comunidades. La conversación que tuvimos recién con el intendente tiene que ver también con esto, poner en valor la enorme riqueza que tiene nuestro territorio. Vivimos en la provincia más grande y más rica de la Argentina. ¿Cómo no volcar toda esta gran riqueza en mejorarle la vida a las personas a quienes nos toca representar? La verdad es que para mí es un enorme placer venir a visitar al intendente, una persona por la que tengo aprecio y respeto por la gestión que él viene haciendo, y obviamente a manifestarle también desde nuestras bancas el apoyo para todas aquellas cosas que la gestión municipal pueda necesitar de la legislatura provincial o del Congreso Nacional. También poner de manifiesto, y me parece que ellos lo dijeron en sus discursos, que dentro de las dificultades del tiempo que vivimos hay que saber fomentar, promover los ámbitos de diálogo político. El diálogo es ante que nada el reconocimiento del otro como alguien con quien vale la pena dialogar. Eso implica siempre saber que nos enriquece la diversidad, que no nos juntamos a hablar solo con los iguales, sino sobre todo que reconocemos de qué manera el pensamiento distinto, diverso, va a mejorar el nuestro. Creemos en el diálogo como base de la democracia. La democracia es esencialmente pluralismo, respeto por las ideas del otro y, por supuesto, para nosotros el valor principal que tiene esta democracia es reconocer y darle vida desde las mayorías a las minorías, de las minorías a las mayorías, porque esa es la forma de la convivencia democrática y se hace con diálogo. Los tiempos electorales son los tiempos de la competencia, de la pelea, por supuesto, de la confrontación. Cuando no estamos en tiempos electorales necesitamos dialogar con los demás, sobre todo cuando se trabaja por una comunidad. Ahí más que nunca es cuando hay que trabajar justamente para ver, bueno, qué es lo que los vecinos están requiriendo. Al vecino no le importan nuestras peleas, nuestras diferencias, quiere soluciones. Y entre otras cosas, con esto termino, poner en valor también lo que son las gestiones. Nosotros tenemos y defendemos naturalmente un ideario, un conjunto de ideas, principios y valores, pero lo que el vecino busca es que le resolvamos sus problemas. Entonces, el mejor intendente es sin ninguna duda el que gestiona en ese sentido. Nosotros sabemos que el progresismo no es un rótulo que se pone en un frasco. El progresismo se demuestra cuando le mejoramos la vida a las personas que están más indefensas para mejorársela solo. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que apostar, justamente a mejorar la vida. Ese es el destino y la finalidad principal que la política tiene que tener. Y el desafío tal vez más importante que tenemos en estos tiempos difíciles, como decía recién el presidente del Consejo, es justamente pensar un poquito más en esas cuestiones. En tiempos difíciles necesitamos nosotros ser quienes nos constituyamos en faros, inspiradores de una comunidad que tiene que encontrar en nosotros el valor de la convivencia democrática, de la paz, de la solidaridad. Son los valores que nosotros también desde la representación tenemos que saber transmitir. Así que muchas gracias, le paso a Natalia y después contestamos todo lo que quieran. Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por estar. En principio agradecer también al intendente y al presidente del Consejo Liberante y también a Rubén, que nos ha acompañado en esta recorrida. En principio no mucho más para agregar a lo que se ha dicho, sí decir que una de las pocas formas que tenemos para terminar con este marco de violencia es el trabajo. La verdad que el trabajo que viene haciendo Facundo en el distrito es admirable, es muy interesante escuchar y poder ver día a día cómo se va creciendo, y a pesar de que Facundo es de un color político y la provincia es de otro, él ha sabido poder diferenciar esas cosas y ha traído un montón de obras al distrito que se pueden ver día a día, y ahí es donde podemos entender que el trabajo en equipo y en conjunto pueden hacer crecer una localidad de manera admirable. Así que bueno, los dejo porque no hay mucho más para A disposición. Buenos días, buenas tardes. Bienvenida. Otra visita por... Gracias, muy amable.
Margarita, bienvenida. Hace unos años estuvo muy cerquita de aquí, en el Club Independiente. Así es. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es en realidad la visita que está realizando? Si no es política, o sea, todo tiene que ver con la política, seguramente, política, sí, no sí. campaña, perdón, no campaña, pero en realidad, ¿cuál es el fin de la visita a nuestra ciudad? Bueno, un poco lo que decía recién, lo cierto es que lo vengo haciendo de manera permanente. Estuve el viernes en Norberto de la Riestra a partir del 25 de mayo, voy a estar mañana en Bahía Blanca, vengo de Guaminí y jueves y viernes voy a Tandil y Ayacucho. Hacer estas visitas en tiempos no electorales nos permite, como le decía antes, escuchar, ver qué es lo que está pasando y después eso va a mejorar nuestra propuesta cuando llegue el momento de la elección. No estamos hoy en campaña electoral, pero política se hace siempre. Y también es muy importante, y esto era algo que iba a decir en relación a lo del presidente del Consejo, nosotros necesitamos poder también utilizar este tiempo y estos momentos para que en el intercambio, además de enriquecernos nosotros en la gestión, en la función que hacemos, en aquellas ideas que llevamos adelante, también podamos reconstruir la confianza de la sociedad en la política. Esto es un tema muy de fondo, pero hoy hay una crisis muy grande de credibilidad. Yo les diría, nosotros hemos trabajado bastante con distintas consultorías y encuestas. El 80% de la población no cree en sus instituciones. Esto es tremendamente grave. 8 de cada 10 no creen en su sistema de justicia. Fíjense ustedes, cuando la justicia es la garantía final de los derechos de las personas. La mayoría de las personas no creen en quienes somos sus representantes. Si hay un ámbito que está totalmente falto de credibilidad y de confianza, es la política, los partidos políticos, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación, los sindicatos, justamente los que somos representantes somos hoy los que tenemos menos credibilidad. Entonces, salir como lo hacemos nosotros tiene también esa finalidad. Hay que achicar la brecha que existe entre el ciudadano común y el representante político. Tenemos que hacer que la gente nos vea más cercanos a sus problemas, cercanos a sus demandas. Hay que recuperar la política como un instrumento, porque ojo que son momentos tan difíciles en los que la antipolítica tiene mucha posibilidad de ganar terreno. Y de hecho eso es lo que ocurre. Hoy hay una ola muy grande de todos los que no creen en nadie, entonces creen que la salida puede ir para cualquier parte. Bueno, también nuestra visita tiene esa finalidad. Hay que recuperar la política como herramienta de cambio, como herramienta de transformación, que la gente pueda ver que la política le sirve, que la política está para escucharla, para poder canalizar sus expectativas, para ayudarla. Hay que achicar esa diferencia entre la agenda social y la agenda de la política. Y esto avanzo en un terreno por ahí más temático y más concreto. Hoy hay un problema que lo vemos todos los días en cuál es la discusión que hay en la mesa familiar y cuál es la discusión que escuchamos cuando prendemos la televisión. Prendés la televisión y la discusión es el interés de la política, que este se pelea con el otro, que este le echa la culpa, que el otro odia al otro. Esa es la discusión que transmiten los medios de comunicación porque es la discusión de la política. La política aparece discutiendo de sus cosas y de sus problemas. La política debería discutir lo que se discute en la mesa familiar del domingo. Cuando uno se reúne en la mesa familiar, ¿de qué cosas se habla? Cuando hay chicos, de que los chicos vayan a la escuela, que tengan clase, que aprendan. Se habla del trabajo, lo que quiere una familia siempre que es tener trabajo y que el salario alcance. En lugares como el lugar de donde yo vengo, yo soy del conurbano, el otro tema central de la mesa familiar es la seguridad. Lo otro que quiere una familia es que cuando los chicos salgan a la calle vuelvan sanos y salvos. Y hoy hay un tema que es central porque cruza nuestras vidas, la de todos, que es la inflación. La inflación es el mecanismo de ajuste que se ha utilizado porque se ajustan salarios y jubilaciones en la medida en que de una semana a la otra ya no nos alcanza la plata para comprar las mismas cosas. Esas son las preocupaciones que tiene una familia,
que no alcanza la plata para comprar los alimentos, saber si tengo trabajo o no, porque todas las familias hay alguien que pierde el trabajo al que no le alcanza la plata, que los chicos tengan clase y aprendan. Entonces, ¿por qué razón la política no discute esos temas en lugar del otro? Ahí es donde digo, hay que achicar la brecha entre la agenda de la sociedad y la agenda de la política. Cuando nosotros salimos a hacer nuestras recorridas, lo que hacemos es encontrarnos con los vecinos para chequear esos temas, llevarle nuestras ideas. Fíjense hoy, y esto pasa tanto con la coalición que gobierna como con nuestra coalición que aspira a gobernar. Deberíamos tener un plan frente a la inflación, la verdad. Queremos llegar a gobernar, bueno, así como algunos tienen que juntar votos, otros tienen que encontrar las soluciones. Y hoy ese es su problema porque le afecta también al empresario, al inversor. ¿Quién va a invertir en un país donde no hay credibilidad, no hay confianza en la política y cree que les van a cambiar las reglas de juego todos los días? Y si algo necesitamos para mejorar es producir. Produciendo se genera empleo en todos los niveles. Para producir se necesitan inversiones. Para la inversión se necesitan créditos, se necesitan mejores impuestos, pero también se necesita confianza, lo que se llama la seguridad jurídica. Los incentivos es que exista un sistema que le permita a la gente creer que nadie se le va a quedar con su trabajo, ¿no? Bueno, sobre esas cosas tenemos que hablar. Hablaba recién de representantes políticos que son también los representantes del pueblo. Y voy a lo que decía usted, que ha perdido la credibilidad la parte política. Pero ¿quién tiene la culpa? Creo que la tienen los políticos también, sin lugar a dudas. Sí. Usted ha mantenido una línea, que lo destaco, en sus visitas que ha hecho y en sus declaraciones, le he seguido y sigue una línea. Pero, ¿qué opinión tiene, por ejemplo, sobre Massa en este momento? Porque por eso perdemos la credibilidad. Puede tener una buena idea de hacer una buena gestión ahora, pero uno se pone a mirar los archivos y es lamentable para el pueblo común. Sí, sí. Yo creo que incluso se ha hecho, digamos, toda una cosa como demasiado, se ha sobredimensionado el cargo que va a ocupar o que está ocupando ahora Massa, la idea de un superministro. Yo digo como si las cosas se pudieran resolver mágicamente o poniéndote la camiseta del Superman. El Superman es de las historietas, no de la realidad, y la magia no existe. Y Massa ya formaba parte de este gobierno. Pues yo digo, no es que trajeron como ministro a alguien que estaba estudiando en el exterior y vino. No, la verdad es que Massa ya venía formando parte del trípode que ha tomado todas las decisiones en este gobierno desde hace casi 3 años que están. La verdad es que este es un gobierno de Fernández y Massa desde un comienzo, y son los responsables del desastre al que nos han llevado. Para ser clara, porque tampoco me gusta andar con eufemismos, la verdad es que han sido un desastre en términos de gestión de gobierno. Tenemos más pobres, más inflación, más crímenes. Todos los números, la verdad es que los han arruinado mucho más de lo que recibieron. Frente a todo esto, ¿alguien puede pensar que Massa, porque cambia de sillón y en lugar de ser presidente de diputados y ministro de Economía, va a resolver las cosas? No las va a resolver, porque no las resolvieron durante estos 3 años que tuvieron a su favor. Si la pregunta iba dirigida sobre mi experiencia con Massa, yo soy muy sincera también en esto y lo digo como más de una vez, me requieren, y bueno, pero usted estuvo alguna vez con Massa. Nosotros hicimos una coalición con Massa en el año 2017, cuando Massa subía al escenario y más fuerte que yo gritaba: voy a meter presos a los corruptos. Después terminó aliado con los corruptos y obviamente ahí terminó la alianza que nosotros teníamos con Massa. Lamentablemente él hoy forma parte de ese gobierno y, ya que estoy, también digo, este es un gobierno que, así como en sus gestiones anteriores la estrategia fue llenarse los bolsillos, y por eso tenemos hoy a muchos que son absolutamente ricos sin haber trabajado nunca en su vida, la estrategia hoy de este gobierno desde que asumió es la impunidad de los delitos que cometieron en los años anteriores. Y lamentablemente Massa, que decía que los iba a meter presos, hoy él es socio de esa estrategia de búsqueda de impunidad. Hola Margarita, ¿qué tal? Mucho gusto. El tema que uno recuerda que en el 2007, me parece, nació su propuesta como GEN. Sí. ¡Qué memoria!
¿no? Bueno, soy el archivista. No, simplemente decirle, ¿cómo ha visto usted el gen, el crecimiento que ha tenido de aquella época a ahora? Y si alguna vez el gen, la aspiración, bueno, hacer alianza o estar juntos, como en este caso, pero lo que se ha generado en dirigentes nuevos o gente que ha podido incorporar, ¿cuál es el balance que usted hace políticamente de su creación, digamos? Sí. No, para nosotros lo importante siempre es cuando un partido político a lo largo de los tiempos y de todas las dificultades que atraviesa y distintos tipos de alianzas se mantiene leal a lo que es el ideario, ¿no? El ideario es el conjunto de ideas, principios y valores que nos dan una identidad y eso es lo que nosotros tenemos. Cuando a lo largo del tiempo uno es fiel y leal a las convicciones con las que decidimos en algún momento crear un partido político. Y creo que esa es la gran fortaleza que nosotros tenemos, es la fortaleza de nuestra convicción, de nuestras conductas. Siempre nosotros hemos tratado de construir un ideario basado en dos grandes pilares, me lo habrán escuchado muchas veces, que son la idea de la igualdad como horizonte, esperar que todas las personas tengan la misma posibilidad de ejercer sus derechos en las mismas condiciones, y la decencia como práctica, como conducta, no individual sino social sobre todo. Esos son los dos pilares con los que nosotros construimos un partido que es absolutamente fuerte, con muchísima fortaleza en términos de convicciones. En términos reales y de territorialidad, hemos tenido bajas y altas de distinto tipo. Todos saben perfectamente que la política es demasiado pragmática y entonces nos ocurrió en más de una oportunidad que al perder elecciones tenemos fuga de dirigentes que terminan yéndose a las filas de los que ganan. Eso ocurre muchas veces y nos ha ocurrido ganando unos y otros. Sin embargo, creo que hemos logrado fortalecernos con una camada de una generación nueva. Yo creo mucho en dirigentes como Natalia, como Rubén, como Joaquín, digamos, Sebastián, que son los que me acompañan, que es una generación muy, muy nueva de dirigentes que prometen sobre todo una mirada a futuro. Y creo que estas son las cosas que realmente importan. Cuando un partido político deja de mirar a los próceres y empieza a ver qué cosas puede hacer para dejar hacia adelante. Correcto. La otra pregunta, así le doy paso a los colegas, es, bueno, con lo que acaba de ocurrir con el intento del tema Cristina Kirchner, pero usted ha sido una de las que escribió 2 libros, precisamente, y ha hablado concretamente, el primer libro fue ella, ¿no?, de Cristina. El primero Yo acuso y el segundo Ella miente. Bueno, ¿podría escribir el tercer libro con todo lo que acaba de ocurrir? Espero que no. Espero que no. No, digamos que el acontecimiento, el episodio es absolutamente lamentable, Sí. No solo por lo que implica personalmente para la señora, y por eso nosotros hemos condenado enérgicamente el atentado sin importar ni de dónde viene, ni cuál es el móvil, ni nada. Inmediatamente salimos a condenarlo porque así debe ser, porque es un ataque y una afrenta a la democracia. Insisto, aún sin saber, porque todavía a esta altura no se sabe demasiado sobre los móviles que había por detrás, por lo tanto merece una condena unánime. Pero en relación a la otra parte de la pregunta, que la señora Kirchner sea la víctima de un atentado repudiable no la hace inocente de todos los delitos que cometieron en el pasado y que tienen que ver con los libros que yo escribí. Gracias. Gracias. ¿Qué mensaje le dejarías a los tantos jóvenes, ¿no?, que hoy están decidiendo o a punto de decidir irse del país? Es tremendo. Hoy comentaba, aprovecho para decir que está Ignacio Zabaleta, que es hoy nuestro referente en Guaminí, vengo de estar con él y lo menciono porque la conversación que tuvimos con él hoy, con su señora que también está por acá, yo le decía que cuando yo empecé a recorrer la provincia hace 20 años, lo que recibía en los pueblos más pequeños era siempre el pedido de hagan algo para que los chicos no se vayan del pueblo o que si se van a estudiar vuelvan al pueblo. Hoy lo que recibimos es qué hacer para que los chicos no se vayan del país, porque realmente el drama que estamos teniendo es eso. Sobre todo que hay
chicos que se capacitan en nuestras escuelas, en nuestras universidades, que siguen siendo de alto nivel. Nosotros tenemos una escuela y una universidad muy buenas y lamentablemente se terminan yendo, y me parece que eso es una pérdida del capital humano que tenemos, sobre todo, que es muy importante. Las cosas que hay que hacer también siempre me parece que es recuperar la ejemplaridad. Los jóvenes no están tan atentos a lo que decimos desde la escucha, sino que miran las cosas que hacemos. Y lamentablemente, en gran medida, el fracaso de la política, a lo que me refería antes ante otra pregunta, tiene que ver con esto, con la pérdida de una ejemplaridad, donde en la medida en que los jóvenes vean que un país tan extraordinario como el nuestro tiene políticos muy ricos que no pueden explicar sus fortunas y gente cada vez más pobre, es difícil poder pensar que eso ofrece una alternativa de futuro. Lo que hay que hacer es, por lo tanto, como digo, poner en valor la recuperación ética de la Argentina para tratar de predicar con el ejemplo. Ahora, eso solo no nos sirve y no se arregla si no creamos condiciones que tienen que ver con la gestión de la política, la verdad. Y crear condiciones tiene que ver con esto que planteé antes, cómo somos un país confiable y serio para que haya gente que venga a invertir. Hoy el argentino que tiene plata se la lleva afuera, y el de afuera, en lugar de invertir acá, va a Chile o va a Uruguay. Hay que recuperar credibilidad, para eso hay que recuperar instituciones fuertes, sólidas. Cuando hablamos de instituciones, hablamos de la moneda. La primera institución que tenemos es la moneda, y después las instituciones de representación, como dije antes. Dar confianza, no cambiar las reglas de juego. Hoy hay una gran discusión sobre la cuestión impositiva, el tema de impuestos. La verdad es que en algún momento tenemos que discutir un año entero, si es necesario, 2, pero llegar a tener un sistema impositivo que nos permita darle previsibilidad a esta Argentina durante mucho tiempo. Nuestro sistema de impuestos se ha utilizado con parches para hacer demagogia cuando hay que bajarlos o para resolver los problemas de caja. Entonces se crean impuestos nuevos, que se crean como transitorios y todos terminan siendo permanentes. En algún momento el sistema tiene que ser previsible, decir, bueno, tenemos un sistema de impuestos para los próximos 30, 50 años. No puede ser que cambie permanentemente todo esto y que se vivan inventando impuestos, porque eso es lo que hace que el que puede invertir para crear un puesto de trabajo decida no hacerlo, porque no sabe si se le van a quedar con la plata. Entonces, a la credibilidad ética que digo en el momento, también hay que acertar con una gestión política que cree condiciones para que un joven que sale de la universidad sepa que puede aplicar lo que estudia, que va a tener acá una empresa que lo va a contratar o que va a poder desarrollar en un emprendimiento, ¿no? Nosotros pensamos, hace tantos años, ¿no? Abrimos la tapa de un diario de hace 20 años y los problemas más o menos siguen siendo los mismos, ¿no? Inflación, inseguridad. Y vos hablabas, gran parte de tu discurso es del sentido común, con cosas sencillas que son aplicables, que no tienen nada del otro mundo, pero ¿por qué cuesta tanto aplicarlas a todas esas cuestiones? Puedo llegar a decir cosas políticamente incorrectas. ¿Por qué me animaría a decir en gran medida? Porque siempre votan a los mismos. En algún momento hay que empezar a votar distinto, porque la verdad es que es muy difícil salir de estas situaciones si seguimos con las mismas recetas de siempre. Yo me refería recién un poco, la verdad es que llevamos 40 años de democracia, vamos a cumplir el año que viene, y tenemos cada vez más dinero destinado a programas sociales y cada vez más pobres. Algo falla en este país. Tenemos políticos ricos y gente pobre, hay cosas que fallan realmente. Ahora, yo reniego un poco de esa situación, pero no puedo dejar de reconocer que son los políticos que la gente elige. Entonces, nos pasó ya en muchas oportunidades. Creo que vamos a volver a tener una oportunidad el año que viene, pero lo digo como coalición política que no puede darse el lujo de fracasar, porque la verdad es que hace 4 años nos tocó, o les tocó porque nosotros como GEM no formábamos parte, pero bueno, después de eso volvió Cristina, algo falló ahí, en el medio podemos hacer un montón de revisiones de lo que pasó, no podemos volver a correr esos riesgos, no puede Argentina seguir mirando para atrás. Es imposible seguir viviendo y gestionando con el espejo retrovisor. Creo que es muy importante ofrecer
ofrecer una alternativa hacia adelante, aceptar los fracasos, porque ese es otro problema. Si uno no acepta humildemente las cosas en las que se equivoca, no las va a saber corregir. Entonces eso es muy importante y mirar para adelante. Hoy hay que mirar un poco el mundo también, ¿eh? El mundo discute cosas y nosotros en muchas cosas atrasamos, sin ir más lejos. Nosotros estamos bastante cruzados en nuestra identidad partidaria por las cuestiones medioambientales. Y la verdad es que hay que poder mirar el mundo que hace las inversiones más importantes en las áreas de la sustentabilidad, de la energía renovable y limpia. Y en la Argentina todos seguimos soñando que nuestra salvación va a ser vaca muerta. O sea, seguir apostando a los combustibles que no son renovables, fósiles. Entonces, me parece que tenemos que empezar a mirar las cosas que pasan en el mundo y en las que se trabaja de una manera distinta. Y después algo que tiene que ver también con lo que se hablaba al comienzo sobre la necesidad del diálogo y demás. Las peleas son para los tiempos electorales. Cuando no son tiempos electorales hay que construir mayorías que nos permitan gobernar. Porque lo que no se puede es pensar que viene un gobierno, hace algo durante 2 años o 4 años y el otro viene y hace las cosas totalmente distintas. Si en algo la Argentina ha perdido su crédito a nivel mundial, es esto de que nadie cree que el que viene va a sostener las mismas cosas. No se puede trabajar de esta manera. Miren, los países más desarrollados son los países en los que, por ejemplo, la política internacional no varía. Y no varía, ¿por qué? Porque así es como se constituyen los países serios y así generan la confianza para los que los miran de afuera. Y el otro gran papel que nunca está en la agenda prioritaria de la Argentina es la educación. Empecemos a mirar que en los años en los que la Argentina crecía y se desarrollaba, porque tuvimos años de muchísimo éxito, casualmente coinciden con los años en los que los resultados de la educación nos ponían al tope de todos los países de América Latina. Hoy nos han pasado todos, Chile, Colombia, Perú, están arriba que nosotros en las pruebas de la educación. Todo tiene que ver con todo. Entonces, empecemos a ver cómo ponemos a la educación en la prioridad de la agenda pública. Hace muchos años y con distintos gobiernos, la educación no figura. Cuando la Argentina entra en problemas, la urgencia es, bueno, a ver, citemos a los empresarios y a los sindicalistas a buscar un acuerdo. Como si la solución de la Argentina pasara por acordar precios y salarios. Y la verdad, nunca nos acordamos de la educación, nunca nos acordamos de las cuestiones que son los ejes centrales que nos permitieron haber llegado a ser lo que alguna vez fuimos, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco esa agenda también. En lo que queda hasta 2023, las elecciones, ¿te animarías a hacer un diagnóstico de lo que nos espera en los próximos meses, dado tu lugar en el Congreso, y quizás accedes a información que quizás el común de la gente no puede? Miren, yo tengo una mayor esperanza en lo que viene después que no en el tiempo inmediato. En el tiempo inmediato no tengo un discurso muy alentador, entre otras cosas porque veo una pelea demasiado cerrada. Lamentablemente ya veníamos con un tiempo de extrema polarización, grieta, confrontación. Lo que ocurrió con el atentado a la señora de Kirchner, en lugar de decir, bueno, esto debería ser un momento para un punto de acuerdo, de encuentro, todos en conjunto repudiar el episodio, investigar el episodio y ver cómo se marcha, no, al revés. Unos creen que fue un invento, otros creen que es culpa de nosotros, entonces vivimos en esto y se ha hecho todavía un conflicto mucho más grande. Entonces, no tengo mucha esperanza de que en el corto plazo estas cosas se vayan a resolver. Sí sigo creyendo que en la política hay camadas de gente, como el caso de Facundo y muchos otros, que son los que nos permiten mirar que dentro de 10 años la política va a ser mejor que la que tenemos hoy. Entonces miro con un poco de entusiasmo eso, cómo las nuevas generaciones de militantes y de dirigentes políticos vayan ocupando posiciones, digamos. Gracias. Al intendente, para cerrar de mi parte, pero no puedo dejar de preguntarle algo que tiene que ver con el GEN Distrito de Puan. Yo estoy buscando todavía la foto del seminario en Castelli, hace rato que no se da. Sé que la diferencia hubo, está Rubén acá y no. Pero ¿cómo viene el panorama ahora con GEN acá adentro, como bien dice,
con Margarita Zetaglia, porque bueno, las diferencias existieron. A ver, en ese sentido nosotros venimos de un mismo lugar, digamos, y creo que tenemos las mismas bases. Después, como decía Margarita, podemos disentir, y no está mal, en lo que puede ser alguna gestión, alguna práctica, cómo llevar adelante alguna política, pero hay bases que tenemos los que estamos dentro de Juntos que no se discuten: la honestidad, la responsabilidad, el trabajar por el vecino, digamos. Después nos ponemos de acuerdo o no en cómo hacer esas cosas, pero eso es lo sano de la política también, porque si todos estuviéramos en un ámbito donde cada uno de nosotros le parece que tiene la verdad absoluta y hace sin consultar o sin discutir, es cierto que no estaríamos sanamente trabajando. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Rubén era concejal, cuando se aprobó la municipalización del Hospital La Reguera, votaron todos los concejales por unanimidad. En eso estuvimos de acuerdo y después pudo haber cosas en las que no estuvimos de acuerdo, pero siempre dentro del respeto, de la discusión y de lo que es una coalición de gobierno. Y en eso también creo que es lo que tenemos que aprender si nos llega a tocar ser gobierno en el 2023 en la provincia de la Nación. Coincido en que se cometieron muchos errores, pero gran parte de esos errores, y nosotros los hicimos saber desde el radicalismo, es que no fuimos una coalición de gobierno. Acompañamos para ganar las elecciones, pero después no formamos parte del gobierno. Obviamente que tampoco es que si hubiéramos estado hubiéramos tenido la verdad absoluta, pero creo que hubiera sido distinto. Entonces creo que ahora esta es la gran oportunidad, como decía Margarita, de el próximo año ser gobierno en la provincia de la Nación y sí ser una coalición de gobierno con los distintos matices que da el PRO, que da el GEN, que da el radicalismo, que da la coalición cívica, que da el peronismo que está dentro también de lo que es Juntos, y creo que esa es la gran oportunidad que no debemos dejar de pasar. Después, obviamente, cada uno tendrá su posición en alguna cuestión en particular, pero tenemos principios que creo que esos no se discuten y por eso estamos dentro de lo que es hoy Juntos.